Estamos de vuelta en esta edición extraordinaria de 24 horas y se une a la transmisión Marisol García. Estamos en vivo, así es, Paco. Buenas noches. ¿Qué tal? Aquí en un día bastante complicado para nuestro país y estamos escuchando a lo largo de las últimas horas las opiniones, porque es importante conocer las opiniones de varios juristas constitucionalistas importantes, destacados de nuestro país. Es el turno de escuchar al doctor Natale Amprimo, que se une a esa transmisión a través de la línea telefónica. Tenemos una entrevista que hemos grabado previamente con el constitucionalista Natale Amprimo, que tiene otra posición con respecto a esta situación que se ha dado el día de hoy en nuestro país. Vamos a escucharlo. ¿Esta medida, en primer lugar, es constitucional o no? Desde mi óptica, no. Desde mi óptica es una medida que no tiene respaldo constitucional. No hay denegatoria tácita de la cuestión de confianza. Y es más, el sustento que ha dictado el señor Vizcarra, que dice que es constitucional, es absolutamente equívoco. Solo falta pues que se plantee una cuestión de confianza, diríamos, por el calentamiento global, por el fenómeno del Niño, por un terremoto, ¿no? Pues, o sea, lamentablemente, en vez de generar un clima de concordia, todos los días hemos estado en un clima de confrontación. Pero los que avalan esta medida, a la larga tendrán que asumir su responsabilidad. ¿En qué se basa usted para decir que es algo inconstitucional? ¿Cuáles son los argumentos? Porque la Constitución establece que la negación tiene que ser en forma explícita, ¿no? O sea, no es una deducción que hace el señor Vizcarra. Lo cierto es que él ha formulado el presidente del Consejo de Ministros ha formulado hoy día una cuestión de confianza que recién ha sido debatida en la tarde y que entiendo inclusive que ha sido votada favorablemente, y él no puede decir pues que él interpreta que se la han denegado tácitamente. Es un escenario no regido por la norma, porque realmente el presidente se ha puesto al margen de la Constitución. ¿Por qué temas sí puede pedir cuestión de confianza el presidente de la República? Por aquellos que son necesarios para su gestión gubernamental, ¿no? Pero evidentemente la elección del miembro del tribunal no es un tema que tenga que ver con la gestión del gobierno, ¿no? Otros especialistas mencionan de que, claro, lo que usted acaba de mencionar es correcto y que él podría estar avalándose en el hecho de decir voy a luchar contra la corrupción, que es ese es un discurso, pues. No, con ese discurso pues puede ser cualquier cosa. No. Esa es una forma muy sencilla de querer justificar cualquier cosa, ¿no? Lo cierto es que él está pasando bajo el argumento de la lucha contra la corrupción, él está pasando por encima de la Constitución y de las formas. Ese discurso también lo utilizó Alberto Fujimori en el año 92. Ese discurso también lo utilizó Hugo Chávez en Venezuela. O sea, los demócratas que asumen el poder tienen que entender que su poder es limitado y constreñido a aquello que contempla la Constitución y que no pueden ir más allá. Si no, se conviertan en ¿qué? En autócratas, que es lo contrario al demócrata. O sea, aquel que gobierna a su real saber y entender sin sujetarse a las normas, ¿no? Entonces, claro, yo me quiero dar un ropaje constitucional. En vez de ponerme el traje o el terno, me pongo un disfraz para aparentar que estoy con el vestido constitucional. Pero lo cierto es que lo que he hecho no tiene relación con la Constitución. Entonces, lo que vendrá será un escenario de facto. De repente habrán algunos parlamentarios que plantean medidas judiciales, otros que recurren a organismos internacionales. De repente el Congreso decide seguir funcionando, inclusive promueve un tema de vacancia. ¿Se puede plantear ahora una acusación constitucional contra el presidente Vizcarra y los ministros? Eso a la larga va a ocurrir. Será ahora, será más tarde, será futuro, pero yo creo que está claro que cuando se rompe el Estado de Derecho, finalmente alguien tendrá que asumir las consecuencias. ¿El presidente Vizcarra puede ir a la prisión? Todo aquel que rompe el Estado de Derecho es pasible de una situación como la que usted contempla. Cuando se disuelve el Congreso, la Constitución contempla que entre los 4 meses siguientes se convocan nuevas elecciones parlamentarias para completar el periodo nada más. Sí. O sea, no son hasta el año, no son 5 años, ¿no? Solo serían elecciones congresales, más no presidenciales. Elecciones congresales, sí. Porque creo que el presidente
cree que él puede, digamos, pisar y pasar. Me parece que hay una concepción equivocada en el sentido de que el Congreso es una suerte de capiti diminutio. La Constitución establece que solamente hay determinadas formas para poder cerrar el Congreso. Y él ha creado una nueva, que es por la vía interpretativa. Él decide cuándo se otorga o cuándo se rechaza la cuestión de confianza, pese a que se ha otorgado. El Congreso en estos momentos tiene el poder para pedir la vacancia presidencial. Mire, yo la verdad es que el Congreso, que es un Congreso, diríamos, disminuido, un Congreso inclusive dividido, diríamos, no querido por la población, podrá tomar algún tipo de medidas, pero serán medidas simplemente de carácter, diríamos, para la historia, porque van a ser difícil que esas se plasmen en la realidad. Bien, agradecemos este comentario del doctor Natale Amprimo esta noche en esta edición especial de 24 horas. Así es, hemos tenido ahí sus puntos de vista con respecto a la constitucionalidad de lo que hemos vivido en la jornada de hoy. Él está en contra y tenemos en la línea telefónica al expresidente también del Tribunal Constitucional, Óscar Urviola, para que nos dé sus impresiones sobre esta situación que se ha vivido hoy día en nuestro país. Doctor Urviola, muy buenas noches, bienvenido a esta edición especial de 24 horas. ¿Cuál es su parecer sobre este anuncio que ha hecho el presidente Vizcarra para disolver el Congreso de la República? ¿Es constitucional o no? Bueno, en principio no sé si darles las buenas noches a todos los peruanos. Yo diría que esta es una noche negra para el Perú por la decisión tan errónea del presidente de la República de disolver el Congreso sin ningún argumento tanto fáctico como constitucional. Él interpreta de que el Congreso tácitamente le ha negado la confianza, situación que no está prevista en la Constitución, y por otro lado teníamos noticias de que el Parlamento estaba aprobando la cuestión de confianza para abocarse a ver el proyecto de ley que había presentado y que precisamente estaba sustentando esa cuestión de confianza. De tal manera que el presidente se ha puesto en una situación bastante delicada y va a poner también en una situación bastante delicada a los ministros que firmen el decreto supremo de disolución, porque se ha transgredido el artículo 113 de la Constitución y eso da lugar a que, de acuerdo al artículo 117, que prevé el encauzamiento cuando disuelve el Congreso por causa distinta al artículo 134, amerite una vacancia y la destitución del presidente de la República. Ahora, doctor Urviola, buenas noches. ¿Qué va a pasar en las próximas horas? Porque, por un lado, el presidente de la República ha disuelto el Congreso, pero por otro lado, hay congresistas que han pedido una moción de orden del día que propone declarar en permanente incapacidad moral al presidente de la República. ¿Cuál sería el escenario en las próximas horas? Bueno, eso es probable porque la incapacidad moral tal como está dispuesta en nuestra Constitución es bastante amplia y no cabe duda que quien tergiversa la verdad está faltando precisamente a la moral. Y yo creo que sí hay una incapacidad moral porque está tergiversando los hechos y la realidad. No sé si por decisión propia o por un mal asesoramiento. Lo cierto es que ha transgredido el orden constitucional y nos ha hecho retroceder muchos años de los que habíamos ganado en un orden democrático que ya estaba siendo motivo de orgullo, con todos los efectos que pueda tener este sistema y con todas las irregularidades y defectos que pueda tener el Congreso, como también el Ejecutivo. Creo que estábamos marchando dentro del orden que hoy día se ha transgredido. Pero doctor, que los peruanos... Sí. Sí, yo le quería preguntar con respecto a los plazos en medio de este debate que se está produciendo en el Congreso de la República, porque algunos constitucionalistas habían planteado que se tenían que cumplir algunos plazos que no se cumplirían. Es decir, una vez que se presenta este pedido de vacancia, tendrían que pasar 3 días, la resolución de disolución del Congreso ya estaría publicada en el Diario Oficial del Peruano, y para poder saltearse estos plazos legales, tendrían que tener un número de congresistas que materialmente en este momento es imposible. Necesitarían 103 parlamentarios, cosa que aparentemente no tienen. Para mí, ese decreto supremo que se publica en el Peruano no tiene ninguna validez. Ninguna validez. De tal manera que el Congreso puede seguir actuando. Y así el señor Vizcarra mande tanques o tropas al Congreso
El Congreso no es el edificio que está ubicado en la Plaza Bolívar. El Congreso es una institución formada por parlamentarios que han sido elegidos por el pueblo. Y ellos en cualquier parte del Perú o cualquier parte de Lima pueden seguir actuando como un parlamento válido, que no puede ser disuelto por una causal que se le ha imaginado al señor Vizcarra o a sus asesores que lo están asesorando mal. No hay cuestión de confianza desaprobada tácitamente, así de sencillo. ¿Cabría, doctor Urbiola, pedirle un pronunciamiento sobre ese tema al Tribunal Constitucional? Sí, a través del conflicto competencial que se puede presentar, e incluso yo me atrevo a pensar de que siendo el Tribunal Constitucional el máximo intérprete de la Constitución, en una situación tan irregular y dentro de la capacidad de interpretar la Constitución, podría incluso de repente asumir una función de oficio para declarar que este acto es absolutamente inconstitucional y transgrede el orden constitucional. Es decir, esa es la misión del Tribunal Constitucional. ¿Se podría pronunciar el Tribunal Constitucional de oficio incluso? Yo creo que en interpretación y en una situación de emergencia es cuestión de analizarlo, y me parece que así como el señor Vizcarra se ha inventado una interpretación respecto a cómo se concede o deniega una cuestión de confianza, creo que el Tribunal Constitucional sí legítimamente y en resguardo del orden constitucional podría hacer una interpretación de la Constitución. Con los actuales tribunos del Tribunal Constitucional, no incluido el doctor Ortiz de Ceballos. Vamos a enlazar